bienvenido a este espacio. Estamos encantados de tenerte acá, de tenerte sobre todo en la Feria del Libro. Y bueno, tú eres un excelente conversador, has creado, mejor dicho, un hilo de temas muy interesantes sobre los cuales conversar: matemáticas, música, comunicación, arte, mejor dicho, pasas por todos los temas. Quisiera preguntarte por qué es tan importante conversar en un país en el que a veces hay ciertos temas que parecen tabú, hay ciertas barreras imposibles que a veces la gente no puede hablar de ciertos temas porque se vuelve un alboroto. Considero que es importante porque es la única manera de ponernos de acuerdo. Aquí te voy a hacer referencia a un músico bogotano que se llama Juan Carlos Padilla, al que entrevisté hace como 8 años, y le pregunté acerca de la escucha en la música, porque pues todo eso se estaba gestando acerca de cómo en los músicos nos enseñan a escuchar. Entonces le dije que por qué era tan espontáneo la escucha en el jazz, y me dijo porque es la única manera de hacer jazz. No digas. Y entonces te lo traigo a colación. Creo que conversar es la única manera que nos puede ayudar a ponernos de acuerdo, y es urgente ponernos de acuerdo. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a la sociedad en general de construir estos nuevos espacios de diálogo? Porque muchas veces no ponemos en la misma mesa al músico, al empresario, al periodista, al zapatero, sino que todo es una jerarquía, empezando por el trabajo. Sí. En Colombia tendemos a decir, usted es abogado, usted debe saber de todo, y no valoramos mucho a la persona como persona. Te lo voy a decir desde la perspectiva de lo que a mí me sucede en Colombia, sobre todo en Bogotá, porque esto sí es muy cultural nuestro. Es evitar la pregunta ¿a qué te dedicas? Porque esa es la que empieza a marcar el sesgo de dónde ponerte en la jerarquía, ¿sí? Eso de que a qué te dedicas, para qué se sobra, es como el dejarse sorprender cuando conoces a alguien y en el camino te vas a enterar a qué se dedicas. El tema es la velocidad con la que asumimos nuestras conversaciones. Creo que nos tenemos que tomar el tiempo para conversar de lo que sea que tengamos que conversar. Entonces, desde esa perspectiva, lo que uno sugiere a la sociedad es estar dispuesto a sorprenderse por un lado y a estar muy curioso por el otro, siempre cuidando al otro. Si es músico, si es zapatero, si es el presidente del banco, no importa, porque lo importante es la persona que tienes al frente. En ese momento no es importante lo que representa. Lo que es importante es que la tienes ahí y te va a contar algo. Seguramente te lo contará desde lo que representa y entrará en una competencia. Dejarte sorprender, creo que es importante. Ricardo, yo me acuerdo hace muchos años, hablábamos en la Facultad de Comunicación sobre las relaciones cara a cara y sobre lo que involucraba las redes sociales en ese proceso. Ahorita las redes sociales han sido como un nicho en el que cada persona construye su opinión y de ahí no sale. En tu red social en particular, tú respondes un montón de comentarios de personas que tienen esa visión. ¿Cómo ha sido ese proceso de decirles, oiga, yo pongo una pregunta y estoy dispuesto también a generar conversaciones en redes sociales? Ha sido muy difícil porque hay los dos extremos. Hay el que te ama con locura y hay el que te odia con locura. El que te odia con locura está pendiente de joderte, el que te ama con locura está pendiente de adularte. Ambas hacen mucho ruido, para mí son muy disonantes. Poder entender quién es el que quiere quedarse realmente en la conversación es lo que me ha parecido valioso. Hay gente que te vota hate, pero hay gente que quiere quedarse porque no ha entendido. Luego la responsabilidad es mía de hacerle entender. Cuando sientes que hay disonancia porque no están entendiendo, bienvenido. Cuando hay disonancia porque quieren ser disonantes, chao. Eso es lo que más me ha costado. Siempre trato de tener una conversación, siempre trato sobre todo de conversar en los mensajes directos, siempre los respondo. Los comentarios hay unos que uno dice, no vale la pena tampoco quedarse acá enganchado, ¿no? Tú respondiste el mío hace mucho tiempo. Seguramente sí, seguramente sí. Hay muchos, al principio, te estoy hablando de hace 3 años, hace 3 años tenía yo 250 seguidores, hoy tenemos más de 200.000 en todas las redes. Y al principio me enganchaba muy fácil, ya no, digamos que ya delego eso además, pero también trato de poner el filtro de qué tan pertinente es esta conversación versus lo que yo quiero decir. Si tú me llegas con un comentario que me permite a mí conectar contigo y a través de eso explicarle a otros que también pueden tener duda, bienvenido. Y trato siempre de responder un comentario con una pregunta para entender y entrar en la jugada de la intención que tienen. Cuando no me responden la pregunta, entiendo que no hay una forma de conversar ahí. Cuando me la responden, pues puede uno saber hacia dónde va.
cómo es tu día a día, porque yo he visto que tú eres muy creativo y también tienes muchos focos, te gusta la cultura, eres amante de la cultura, somos dos realmente. Y quisiera saber es cómo es tu día a día, qué lees, qué te genera disonancias, qué dices, ay, esto es chévere, están haciendo bien las cosas por este lado, cómo poder ir generando conversaciones diferentes. Pues leo mucho ensayo, y ensayo que tiene que ver con música. Me meto en términos de música que no me gusta. Por ejemplo, encontré a John Cage, al que no le he entendido una sola nota de su intención musical, pero su genialidad no está en cómo hace la música, sino cómo concibe el sonido como parte de nuestro ambiente, incluso cómo dice que el ruido también es música. Me encanta. Y cómo las disonancias tienen sentido, ¿sí? Entonces John Cage me encanta. Schoenberg, con el tema del dodecafonismo, me parece del putas el hecho de saber que podemos conversar desde un carácter democrático, que es lo que propone el serialismo. No entiendo nada, o sea, yo me pongo a escuchar eso y no entiendo nada. Entonces me meto mucho en esos ensayos. Leo los ensayos, por ejemplo, de la editorial Acantilado, de filosofía y música, que son maravillosos, muy difíciles de leer de primerazo, pero los desmenuzo. Me meto mucho en series, a veces por entretenimiento, pero en ese entretenimiento encuentro muchas similitudes en nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, capítulos de Black Mirror que me ponen episodios de lo que está escrito en el libro y digo, ok, seguramente tenemos conversaciones al estilo Black Mirror, Sí. que parece muy natural, pero es muy disonante, ¿no? Entonces mi día a día se va en eso, me encanta conversar, busco conversaciones, no solo con los amigos, sino en redes, busco siempre estar conversando con alguien, en lo virtual o en lo presencial. Pues un espacio como estos es bienvenido porque uno quiere conversar con alguien. Encuentro mis mejores ideas en la conversación, eso que dices que soy creativo, gracias, pero no soy creativo per se, digamos, no me siento a ser creativo. Encuentro epifanías en las conversaciones, entonces siempre encuentro a un buen conversador que me pone en aprietos y descubro algo ahí. Yo me acuerdo hace muchos años, pues fue hace muchos años, que Dago García me decía, Sebastián, la creatividad no viene en el momento que tú la buscas. Tú puedes estar en el baño bañándote y tienes que tener una libreta para anotarla. Y creo que la creatividad sí, y no tiene se mucho busca. que ver con el movimiento. Es decir, cuando yo te digo que conversando encuentro opciones, es porque conversar es una forma de moverse. Me preguntabas qué hago todos los días. La mayoría de mis mañanas camino. Muchas veces camino sin escuchar nada, otras veces camino escuchando mucho Beethoven, acudo mucho a Beethoven, pregunto y me responde. Y es el hecho de en el movimiento entender algo, y en la observación entiendes muchas cosas, de por qué la gente hace lo que hace, por qué pasa lo que pasa, por qué las personas nos molestamos por esto, por cómo estamos reaccionando, más que por decir aquí hay una posibilidad de corregir, ya no me gusta corregir, es el hecho de decir ya estoy entendiendo y ya voy conectando con esa dinámica. Ahí encuentro creatividad, en ese movimiento. No en vano en la música existe el concepto del motivo. Motivo viene del latín movere, que es movimiento. Y es desde el motivo que un compositor desarrolla la obra musical. Lo mismo que desde la premisa en una obra literaria. Me gusta más el motivo y por eso me muevo desde la música. Me acuerda mucho a los paripatéticos, que le caminaban mucho para pensar, solucionar. Yo soy así. De hecho, si me ves conversando, ahorita que estamos acá, pero yo para poder conversar contigo, si es por teléfono, estaría dándole la vuelta y camino 11 kilómetros en la hora que hablemos. Y por eso me cuesta mucho estar sentado, porque quiero moverme, que siento que si me muevo hacia adelante como que va a ser más beneficioso. Pero mientras sienta que hay flujo, hay movimiento, así sea circular. O sea, no pienso mucho en el hecho de si me estoy moviendo hacia adelante, sino si me estoy moviendo. La circularidad también te permite como quedarte en un lugar y observarlo desde muchas perspectivas. La última pregunta, Ricardo, y es, aparte de tu libro, porque ya vamos a eso, ¿no? Y es, ¿qué valor tiene el conocimiento en esta era en la que estamos hablando mucho de el uso de inteligencia artificial, en el que puede que cada vez más personas lean, pero no significa que entiendan, sino que está texto en redes sociales, texto en celulares, en tablets, estamos permeados por muchas cosas, pero a veces los significados quedan vacíos. ¿Qué significado tiene el conocimiento y este espacio de la Feria del Libro? ¿Te ha llamado la atención particularmente por algún tema en ese sentido? Digamos que el tema del conocimiento es poder reconocer que todavía te falta, pero que todos tienen algo que aportar, entonces es como un rompecabezas. Y más que rechazar algo que no te gusta,
porque rechazamos las cosas que no nos gustan porque no las entendemos, entonces tendemos a decir malo lo que no entendemos, y es darse el lapo de decir, no estoy entendiendo, repíteme, ¿no? Es poder tener una gran conversación en el cual todos deberíamos estar construyendo más que estar ganándole al otro, que eso yo creo que es el error con el conocimiento. Ahora Andrea en la charla nos decía, odia la palabra experto porque experto no hay nadie. Creo que es cierto, reconocerse como experto en algo es un alto egoísmo fuerte, porque siempre va a haber alguien que te llena ese vacío que no tienes, y estar en la disposición de llenarlo para construir colectivo me parece importantísimo. Vuelvo a la música. No hay forma posible de hacer música si no te estás atento al colectivo, como le decía Luis Alberto Spinetta. La música es maravillosa porque los músicos estamos en un constante ponernos de acuerdo para sonar bien entre todos. Y creo que eso es lo importante. ¿Cuál es tu festival favorito en Bogotá de música o de cultura? Me encanta la Feria del Libro, vengo todos los años, a veces no compro, debo reconocerlo, este es el año en que más he comprado, pero me encanta venir a ver qué está pasando y de qué estamos conversando. Y me encantan los festivales de música al parque, Colombia al Parque me parece un gran festival, Jazz al Parque me parece un gran festival, pero son dos ambientes tan distintos que a veces digo, no sé cuál de los dos quiero. Parece que el Festival Jazz al Parque tiene un tono ahí que no sé. Que no te llena a veces. Si hay un ejemplo de música popular es el jazz, pero no es tan popular, o sea, así lo abran al público. Hay un tufillo, como dicen algunos, que no me cuadra al punto de academizar el jazz. O sea, tú no sabes de jazz si no pasaste por la Javeriana o por la Universidad de los Andes. Ah, no me jodas. No, si el jazz es espontaneidad pura, claro. Y ninguno de esos que se inventaron el jazz fueron a la academia. Ahí es donde creo que prefiero Colombia al Parque en ese sentido. Y sabes que lo más chistoso de todo, yo por ejemplo trabajé hace muchos años en Javeriana Estéreo y fue la primera vez que me incomodé con el jazz. Y las únicas emisoras que hay para escuchar jazz están las distritales y universitarias. Radio abierta no hay, salvo algunos momentos de ciertas emisoras. Y la conversación antipática que hay con el jazzista es insoportable, de verdad. ¿Cómo es? Yo no la conozco. Tú conversas con un jazzista y es a explicarte técnicamente qué está sonando, y el disminuido y el no sé qué, y a explicarte que eso no es un motivo, pero eso sí. Hay mucho tecnicismo alrededor, no con todos, ¿sí? Pero yo creo que la mejor forma de conversar con un jazzista es no abordarlo desde la música, ¿sí? Pero cuando se habla de jazz, ay, Dios mío, a mí me cuesta un montón, porque, como te digo, el jazz es popular. La música popular, la ventaja de la música popular es que es música basada en el empirismo. Y la ventaja del empirismo es que la gente está viendo y probando, viendo y probando, viendo y probando. No tuvo que ir a la academia. Tiene más tiempo de aprendizaje, claramente. Vas a la academia, aprendes más rápido. Pero tiene un concepto propio que de pronto en la academia no lo hay, y que empiezas a entenderte como un individuo dentro de un entorno haciendo música. Por eso las expresiones populares nuestras son tan enriquecedoras. Pero siempre que hay una conversación de esas, se cree que eso no debería conversarse, ¿no? Afortunadamente ya por lo menos los Andes y la Javeriana hacen algo de acercarnos. Sé que Urián Sarmiento dirige todo un ensamble de música de las costas, sobre todo la costa Caribe, por rolos, esa me parece disonante, pero qué bueno que el rolo se ponga en el plan de decir, quiero entender, pero no creo que se entienda si sigues tocando en Bogotá, tienes que irte allá y entender culturalmente qué pasa. Que por eso también me hace tanto ruido cuando hablamos de jazz, y el jazzista debe haber entendido que por allá se gestó algo y hay que ir allá, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, me surge con mucha facilidad componer bambucos porque soy de acá. Traté de componer estándares de jazz. Ah, no digas. Y mis sobrinas me dicen, no, marica, lo suyo es 6 octavos, manténgalo. Y punto. Hay que entender que ahí es donde es, ¿no? Y una cosa que decía Paco Lucía que tiene mucho que ver con la espontaneidad de la música, y es que cuando él empezó a hacer música, pues no sabía de música, pero que siempre para poder recordar y seguir sentía que avanzaba, tenía que volver a su tierra Algeciras en Andalucía, porque decía, la infancia es la patria profunda del ser humano, y ahí es donde siempre arranca todo, y creo que sí. Qué buena reflexión, qué buena, o sea, ojalá todas las personas que vean este espacio, este contenido, también vuelvan a Colombia si están afuera, porque hay muchas cosas por construir, por reconstruir, por generar memoria,
por generar un montón de conocimientos y de vacíos que hay en este país. Ricardo, ahora sí, a lo que vinimos, la última pregunta. ¿De qué se trata este libro? El libro se trata de cómo aprender de los músicos cuando estamos en el escenario, la manera como escuchamos y la manera como conversamos. Porque hacer música es un constante conversar y conversar es un constante hacer música. Y entender que los músicos cuando estamos en el escenario no podemos ni tenemos tiempo de presuponer cosas negativas. Confiamos en lo que está haciendo el otro y lo que está diciendo el otro. No hay el error como una falla, sino como una oportunidad. Nos comprometemos colectivamente, así nos caigamos muy mal, y que el resultado, al ser colectivo, beneficia a todas las partes. Es muy difícil, así sean 4 solistas de alto nivel, ver que compiten entre ellos cuando se necesita ensamblar. De eso se trata el libro, de enseñarnos a escuchar para conversar a partir de cómo lo hacemos los músicos en el escenario. Bueno, ya saben, sigan a Ricardo en redes sociales, compren su libro y estén dispuestos a conversar, ¿no? Que es lo más importante. A escuchar para conversar. Y es algo que yo siento que le hace mucha falta a este país, sobre todo en temas políticos, culturales. Realmente hace falta conversar, escuchar y responder. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Sebastián.